Mi gente, aquí estamos en un nuevo vídeo para nuestro canal de YouTube y en el vídeo lo que vamos a hacer va a ser reaccionar a 11 científicos de Estados Unidos con acceso clasificado, muertos o desaparecidos. ¿Qué está pasando del canal de El Bueno de Armapedia? Es que si no me explico, ¿eh? Desapariciones de científicos, investigadores. Ahora. En los últimos meses, una serie de desapariciones de científicos, investigadores y personal militar vinculado a algunos de los programas más sensibles de Estados Unidos prendió las alarmas, disparando hipótesis, teorías conspirativas e incluso llegando hasta el presidente. Joder, el vídeo este no sé si es de broma o no, pero hermano, se ve más falso que la Las hostia. alarmas, disparando hipótesis, teorías Hostia, hermano. conspirativas e incluso llegando hasta el presidente Donald Trump. Los casos sospechosos en verdad empezaron en 2023, pero la desaparición de William Neil McCasland, general de división retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a finales de febrero de 2026, fue el punto de quiebre que llevó esta historia al centro del debate público. McCasland había estado al frente del laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea, supervisando proyectos tecnológicos clave, muchos de ellos clasificados. Sin embargo, un día simplemente salió de su casa en Nuevo México y aparentemente desapareció de la... Ah, bueno, Nuevo México, cabrón. Nuevo México, tío. Pero hermano. Está alrededor Nuevo México, toda esa zona. Hermano, hay lo que hay, tío. Tampoco es que me pueda sonar tan estéreo, sinceramente. O sea, que es raro, que es como... Llega a ser solo esa desaparición y tú dices, pues bueno, pues se habrá metido con quien no tendría que meterse y ya. Que eso pasa mucho. Pero si es como un cúmulo de desapariciones, que es la gota que come el vaso, pues eso ya sí es raro. de la Tierra. Desde entonces, los investigadores y los fanáticos de las teorías conspirativas comenzaron a hilar más casos de desapariciones y muertes sospechosas de personas vinculadas a áreas clasificadas como energía nuclear, exploración espacial y sistemas militares avanzados en busca de una respuesta. Las teorías van desde una potencia extranjera que busca debilitar a Estados Unidos hasta ovnis y aliens. Sí, escuchaste bien. Incluso esta última es la hipótesis más repetida. En este video te contaré todo de los científicos desaparecidos en Estados Unidos, las distintas teorías que aparecen para explicar este fenómeno e intentaremos responder con objetividad y números duros qué demonios está pasando. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Como dijimos, el caso que destapó la olla fue el de William Neil McCasland, un general de división retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con una carrera directamente ligada a algunos de los programas tecnológicos más sensibles del país. Durante años, McCasland estuvo al frente del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea. No solo dirigió este organismo que maneja miles de millones de dólares en desarrollo científico y tecnológico, sino que también había estado vinculado a sistemas aeroespaciales avanzados. El 27 de febrero de 2026, la esposa del general McCasland salió de su casa en Nuevo México por unas horas para asistir a una consulta médica. Cuando esta regresó, McCasland ya no estaba. Había desaparecido por completo, pero curiosamente este dejó atrás su teléfono, Eso sí es raro. sus dispositivos personales y prácticamente todas sus pertenencias. Tampoco había signos de entrada forzada, violencia ni ningún tipo de comunicación sospechosa. Los vecinos no habían visto nada. Esas son de las cosas que yo digo, hermano, aquí hay algo raro. Porque hoy en día, por muy persona mayor que sea, siempre tienes el móvil, por si acaso, y sobre todo incluso las personas mayores, porque tú no sabes cuándo te puede dar un ataque al corazón, ¿no? O te puede pasar algo. Tener el móvil cerca es clave para todo a día de hoy. Hostia, ahí se ve que suceden cositas y malas. Cositas y malas. McCasland simplemente salió de su casa y desapareció. Lo único que llevó consigo fue un revólver calibre 38, su arma Muy bien. de servicio. Más allá de la búsqueda de su familia y de las autoridades, no se encontró ninguna gran pista que llevara a su paradero.
Un caso así ya es suficiente para un festín mediático. Sin embargo, este Pues se ya. volvió realmente masivo cuando empezó a circular que el nombre de McCasland había aparecido asociado a iniciativas privadas relacionadas con la investigación de fenómenos aéreos no identificados. Nada central, pero lo suficiente como para alimentar especulaciones en internet. Y en un entorno como el actual, donde cualquier conexión con programas clasificados o temas oscuros, entre comillas, rápidamente escala en redes sociales, eso fue combustible puro para teorías conspirativas. Pero no nos adelantemos aún. Verás, uno de los primeros nombres que reapareció fue el de Mónica Jacinto Reza. Reza trabajó tanto como directora del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, el JPL, como para Aerojet Rocketdyne. Era conocida por haber desarrollado y patentado un tipo especial de metal utilizado en la fabricación de cohetes, una posición clave dentro de uno de los centros más importantes de investigación aeroespacial de Estados Unidos. Mónica Jacinto Reza había desaparecido meses antes, el 22 de junio de 2025, mientras Es que es eso, tío, desaparecidos. Porque tú llegas a decir, oh, mira, la han encontrado apuñalado sin la cartera y tú dices, hermano, esos típicos robos que salen mal. Pero es que no hay rastro en ninguno de ellos. O sea, no sé si estarán muertos como tal. Es verdad que no he visto nada del vídeo y dar mi opinión así de primera puede ser un poquito eh, sin sentido, pero de primera yo diría que para mí es que la parte de la muerte es más como raro. Yo creo que ha sido más mm, por silenciar que otra cosa. Silenciar no quiere decir muchas veces matar, quiere decir mantenerlos encerrados y que sirvan para hacer otras cosas, ¿no? Como el mismo trabajo que estaban haciendo para el país, pero así como de un modo... Pero es que no sé, tío, es que eso también es hacía raro. senderismo con una amiga cerca del monte Waterman en el Bosque Nacional de What the fuck? ¿Qué coño es eso? Los Ángeles, en California. Según los reportes, estaba en una caminata con otras personas cuando en algún punto del recorrido simplemente se separó del grupo y desapareció. No hubo rastros de violencia, de secuestro, ni se hallaron posteriormente sus restos. Simplemente desapareció, igual que el general McCasland. En ese momento, el caso había sido tratado como una desaparición más en un entorno natural. Sin embargo, el hecho de que dos figuras importantes de la comunidad científica militar estadounidense desaparecieran de forma tan misteriosa con pocos meses de distancia parecía indicar algo más. Y Ya pronto ves, comenzaron hermano. a aparecer muchos más casos sin resolver, sospechosamente sin Además, es que mira, tú dices, hermano, es desde gente así más mayor, que tú la ves que es mayor, hasta gente más joven, tío, porque este no tiene más de 30 40 años, tío. similares. Y Hostias. vamos a mencionar estos casos uno por uno, avanzando cronológicamente para que veas que no estamos hablando de una o dos desapariciones aisladas, sino de lo que parece ser una tendencia muy enigmática y oscura. Verás, el primer caso dentro de esta serie es el de Michael David Hicks, investigador del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, el JPL. Sí, ¿Otra vez? el mismo sector que Mónica Reza. Michael David Hicks había trabajado en misiones como DART, enfocada en desviar asteroides, y en Deep Space 1. Este falleció el 30 de julio de 2023, pero lo que llamó la atención es que no se publicó una causa oficial de muerte ni se realizó una autopsia, algo poco habitual en este tipo de perfiles. Un año después, el 4 de julio de 2024, murió Frank Mywalt, también investigador principal del JPL. Su trabajo estaba vinculado Hermano, ¿qué pasa en el puto JPL, a tío? la instrumentación científica. En el momento de su fallecimiento, él trabajaba en la misión Surface Biology and Geology, SBG, diseñando un instrumento del visible al infrarrojo de onda corta para cartografiar el color vivo de la Tierra. También había colaborado en programas destinados a ayudar a los astronautas a identificar signos de vida en lunas heladas como Europa y Encélado. Al igual que en el caso de Higgs, no se difundieron detalles No se realizó autopsia. claros sobre las circunstancias de su fallecimiento, lo que empezó a generar las primeras dudas, pero realmente tampoco indica mucho eso. Ya en 2025, el 8 de mayo, desapareció Anthony Chávez, ex empleado del Laboratorio Nacional de Los Álamos, uno de los centros más importantes de investigación nuclear en Estados Unidos. Anthony Chávez trabajó durante décadas en Los Álamos antes de jubilarse en 2017, lo que lo sitúa en el mismo centro de defensa del norte de Nuevo México que otras personas que también desaparecerían. Anthony Chávez fue visto por
por última vez saliendo de su casa en Nuevo México. Desde entonces no se ha tenido ninguna pista sobre su paradero. Pero espera, esto se pone más misterioso. Esto es solo el principio. Poco más de un mes después, el 26 de junio de 2025, desapareció Melissa Casillas, empleada administrativa también vinculada a Los Álamos y con autorización de seguridad de altísimo nivel. Su caso presenta similitudes claras. Salió de su casa a pie y nunca volvió a ser vista. Aunque su auto y sus pertenencias personales se encontraron en su casa, sus familiares señalaron que tanto su teléfono personal como el del trabajo habían sido restablecidos a los ajustes de fábrica. Su familia sostiene que su desaparición no fue voluntaria. Hermano, esto sí es más un canteo, hermano. Una cosa es que tú te dejes el teléfono ahí olvidado. Pero, hermano, el personal y el del trabajo, los dos colegas puestos en datos de fábrica. Hermano, ¿qué tendría en ese puto teléfono? En su casa, sus familiares señalaron que tanto su teléfono personal como el del trabajo habían sido restablecidos a los ajustes de fábrica. Su familia sostiene que su desaparición no fue voluntaria y menciona que tenía previsto cuidar de su madre tras una próxima cirugía. El 28 de agosto de 2025 desapareció Steven García, contratista del gobierno que trabajaba en el Campus de Seguridad Nacional de Kansas City, una instalación clave en la fabricación de componentes no nucleares para armas nucleares. García fue visto por última vez en Albuquerque y, al igual que en otros casos, no dejó rastro ni señales claras de que pudo haber ocurrido. La desaparición de Steven García llamó la atención por su estrecha relación con McCasland y por su responsabilidad en la supervisión de activos sensibles del arsenal nuclear estadounidense. Luego, el 16 de diciembre de 2025, fue asesinado Nuno Loureiro, director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT. Este había recibido un disparo el día anterior en su domicilio. Su investigación estaba enfocada en fusión nuclear, una tecnología con enorme potencial energético y estratégico. Ya en el año 2026, el 16 de febrero, fue asesinado Carl Grillmer, astrofísico del Caltech que había trabajado en misiones de la NASA como Neil Watson. Hostia, pero con el primero que nos ha presentado, ¿no? En el 16 de febrero y el otro era a finales de febrero de este mismo año. Hostia, es como los dos de antes que tenían una desaparición como de muy poco tiempo y a la vez, ¿no? Y Neil Surveyor. Era famoso por haber descubierto agua en un exoplaneta lejano y por su trabajo sobre la materia oscura y las estructuras galácticas utilizando el telescopio espacial Spitzer. Carl fue encontrado muerto en el porche de su casa en California tras recibir disparos. El caso fue clasificado como un homicidio. Y finalmente, el 17 de marzo de 2026... Pero hermano, clasificado como un homicidio, sí, todo lo que tú quieras, pero nadie ve nada. O sea, yo no sé, pero tío, si un simple youtuber, depende de quién sea, obviamente, puede tener cámaras ya no en su casa, sino en su terreno, si tiene una casa de estas grandes, tiene cámaras por si le entra cualquier persona, ya sea para robar o por lo que sea, o ya no un youtuber, un futbolista lo tiene también, porque esta gente no. Cuando tiene labores de investigación para el país tan importantes. Porque ya no es lo que ha descubierto, sino lo que puede descubrir. Porque este tipo de personas, las que son más de labor de investigación, no sé, en mi punto de vista, ojo, eso ya, decidme aquí abajo en los comentarios que os estaré leyendo si opináis lo mismo o no. ¿No sirve más este tipo de personas vivas que muertas? En el sentido de, yo estoy más por el tema de la desaparición que por el tema de las muertes, porque al final tú te puedes aprovechar de este tipo de personas por el coco que tienen. En cambio, si tú no te preocupas por eso, tú las matas directamente, estás básicamente perdiendo mentes privilegiadas. Me es tan raro, tío. Me es tan raro que no haya seguridad en este tipo de personas. No sé, es muy raro, tío. Es muy raro. Muerto Jason Thomas, investigador farmacéutico de la empresa Novartis, quien trabajaba en tratamientos contra el cáncer.
Thomas había desaparecido meses antes y su cuerpo fue encontrado en un lago en Massachusetts. Las autoridades locales indicaron que no había evidencia de intervención externa. Ahora, considerando todos estos casos, sumados al de McCasland y Mónica Reza, parece evidente que hay algo raro, ¿verdad? La pregunta del millón es claramente, ¿qué carajos está ocurriendo? Si uno quiere pensar en una explicación más estructurada, más de inteligencia, la teoría más lógica en apariencia apunta hacia afuera. La hipótesis sería que una potencia extranjera como Rusia o China o Corea del Norte o incluso Irán estarían detrás de estos casos. Bueno, Irán no creo, porque tiene ya su propio problema como para preocuparse encima de esta gente, pero es lo que he dicho, hermano. Si es un país, a esta gente la han secuestrado y las tiene encerradas en cualquier lado, obligándolos a seguir investigando, porque es que este tipo de mentes que lo que están haciendo es descubrir cosas para, ya sea carrera aeroespacial, energía nuclear, ¿no? Sus trabajos, ¿no? Sus respectivos trabajos. Te sirven más vivos que muertos. Así que, hostia, pero es que es tan raro, tío. Pero tan raro. Eliminando o neutralizando a figuras clave vinculadas a programas sensibles de Estados Unidos. El objetivo sería claro, debilitar capacidades tecnológicas, generar desorden interno o incluso facilitar el acceso a información clasificada. Aunque también existe la posibilidad de una purga interna en varios sectores científicos estadounidenses, lo cual suena descabellado en principio, dado que la política de Washington históricamente no se ha parecido a los casos de Corea del Norte o Rusia. Hombre, la de Trump un poco sí. Donde las evidencias de purgas militares y políticas llevan años documentándose y conforman un patrón bastante coherente. En primera instancia, suena posible. El asesinato político existe y ocurre mucho más seguido de lo que se sabe. Sin embargo, cuando uno empieza a analizarlo en serio, aparecen varios problemas bastante importantes. El primero es el riesgo. Llevar adelante una operación sostenida dentro del territorio estadounidense, apuntando a múltiples personas vinculadas a sectores estratégicos importantísimos, no es un movimiento menor. Es en términos prácticos una escalada directa entre potencias o un movimiento interno político extremadamente arriesgado. Históricamente, incluso en los momentos más tensos de la Guerra Fría, este tipo de acciones eran extremadamente limitadas y sobre todo cuidadosamente calibradas para evitar una confrontación abierta. Eliminar de forma repetida personal vinculado a programas sensibles dentro de Estados Unidos sería un paso mucho más agresivo, incluso podría ser potencialmente interpretado como un acto de guerra. Por eso suena demasiado arriesgado e injustificado en este momento, y esto nos lleva al segundo problema, la falta total de evidencia. Hasta ahora no hay pruebas súper concretas que vinculen a ningún servicio de inteligencia extranjero con estos casos. Ni filtraciones, ni investigaciones oficiales, ni indicios técnicos que apunten en esa dirección. Ni Rusia, ni China, ni Corea del Norte, ni Irán. Y en un contexto donde las agencias de inteligencia occidentales monitorean constantemente este tipo de amenazas, resulta muy difícil de creer que una operación de esta magnitud no haya disparado varias alarmas, o al menos dejar un par de indicios. Y hay un tercer punto, el modus operandi. Cuando uno analiza operaciones reales atribuidas a servicios como los rusos, por ejemplo, aparecen patrones bastante claros, como el uso de agentes químicos como el Novichok y operaciones encubiertas diseñadas para parecer accidentes o suicidios. Son acciones puntuales, dirigidas, con objetivos específicos y un fuerte componente de negación plausible. Nada de eso aparece de forma consistente en estos casos, e incluso los rusos tienen sus reservas en hacer algo en tan repetidas ocasiones en suelo estadounidense, donde no tienen control absoluto como en Rusia. Acá estamos viendo desapariciones sin resolver, homicidios sin sospechosos identificados, muertes sin causa pública, un conjunto mucho más caótico, mucho menos quirúrgico. Ni siquiera hay un modus operandi que se sostenga entre los diversos casos. Algunos desaparecen misteriosamente, otros son asesinados violentamente. Por eso, aunque la idea de una potencia extranjera puede sonar atractiva desde lo narrativo, cuando se le somete a un análisis más riguroso, no tiene sentido. Es que claro, es que es verdad también eso, tío. Porque es gente tan random en el sentido de todos trabajan en lo mismo, obviamente, pero son, o por lo menos por lo que ha dicho en el vídeo, eran gente que era importante. O sea, o habían descubierto algo que no tenían que descubrir, o aquí ha pasado algo muy raro. También es verdad que lo he dicho, lo que está haciendo Trump desde que está en el poder es heavy, ¿no? Fingir atentados, es que esto es una locura, ¿no? Pero es,
es Flow Trump, ¿sabes? Por así De decirlo. bastante fuerza. Y como dije, otra de las teorías que empezó a circular apunta no hacia afuera, sino hacia adentro. Según esta idea, sectores del propio gobierno estadounidense o del complejo militar industrial podrían estar detrás de estos casos, eliminando o silenciando a personas vinculadas a programas sensibles para evitar filtraciones o proteger información clasificada. En muchas versiones, esto se mezcla con conceptos como proyectos negros o desarrollos altamente secretos que no deberían salir a la luz. Tal vez estos científicos amenazaron con hablar y terminaron siendo eliminados por sus propios jefes. Repito, esto es una hipótesis. Y nuevamente, el problema es que más allá de lo llamativo que suena, no hay evidencia concreta que respalde todas estas hipótesis. Ninguna investigación periodística sólida, filtración creíble o documento oficial ha demostrado la existencia de un programa sistemático de este tipo. Además, el costo político y el riesgo interno de una operación así serían enormes. No se trataría de un caso aislado, sino de múltiples incidentes a lo largo del tiempo, involucrando distintas agencias y jurisdicciones. Es un riesgo enorme, casi injustificado. Imagina un caso como el Watergate, una operación ilegal relativamente acotada, centrada en espionaje político interno que terminó siendo expuesta, desató una crisis institucional masiva y llevó incluso a la renuncia del presidente Richard Nixon. Esto sería mucho, pero mucho más grande. Estados Unidos eliminando a sus propios científicos y militares retirados, las consecuencias son realmente imposibles de calcular. Sin embargo, la teoría más difundida no apunta a un responsable humano, sino a un enemigo interplanetario. De verdad, mucha gente ha vinculado estos casos con tecnología no humana o programas secretos relacionados con fenómenos aéreos no identificados. La idea, en términos simples, es que algunas de estas personas habrían tenido acceso a información extremadamente sensible, no solo militar o tecnológica convencional, sino algo más avanzado, y que sus muertes o desapariciones estarían relacionadas con ese conocimiento. Quienes sostienen estas hipótesis suelen apoyarse en varios puntos. Primero, el perfil de algunas de las personas involucradas: científicos, ingenieros, directivos en áreas como propulsión, materiales avanzados, energía o sistemas aeroespaciales, campos que en teoría podrían estar vinculados a desarrollos tecnológicos de frontera espacial. Segundo, ciertas conexiones indirectas entre agencias, por ejemplo, vínculos entre programas de la Fuerza Aérea, laboratorios como Los Álamos o centros como el JPL de la NASA. Y tercero, el contexto cultural actual. En los últimos años, el propio gobierno estadounidense ha reconocido públicamente la existencia de fenómenos aéreos no identificados, los llamados UAP, desclasificando algunos informes y generando audiencias en el Congreso. Eso le dio nueva legitimidad a un tema que durante décadas estuvo en los márgenes: los ovnis y la existencia de vida en otros planetas. En primera instancia, la simple idea parece descabellada y estúpida. Sin embargo, los investigadores o fanáticos... Depende, también es verdad que esto también lo hacen para... ya sabéis, yo soy muy conspiranoico, como el que más. Es verdad que ese tema de reptiliano y todo eso, pues no me lo creo. Lo veo bastante surrealista, pero bueno, en esta vida hay de todo, entonces uno ya nunca sabe. Pero el punto al que quería ir era que esto de los aliens y todo esto, ¿no? Que ya circulando desde hace mucho, todo esto lo hacen también para vender humo, en el sentido de, al principio negaban la existencia del Área 51, la tuvieron que revelar, debido a que ya no podían esconderlo más. Entonces, yo creo que tiene que haber algo más detrás, porque, hostia, es que es muy raro, tío. Es muy raro, es demasiada gente en un tramo de años muy corto. Y que esa es la cosa. Yo creo que esto tiene que ver con eso, que lo ha hecho el propio país. Lo ha tenido que hacer de alguna manera u otra, tío. Porque me parece bastante, pero bastante raro según todo. quieras verlo, empezaron a encontrar supuestas conexiones y pistas concretas. Primero salió a la luz que el general McCasland había sido durante un tiempo asesor no remunerado del guitarrista de rock Tom DeLonge, de la banda Blink 182, quien más tarde sería coautor de una serie de novelas sobre ovnis y fundaría a finales de 2017 una empresa relacionada con los ovnis conocida como To the Stars Academy of Arts and Sciences. Si bien su mujer posteriormente afirmó que la implicación de su marido con los ovnis había sido, en el mejor de los casos, mínima, fue suficiente como para echarle más leña al fuego. Posteriormente, los investigadores de internet no tardaron en darse cuenta de que la investigación de Mónica Reza podía estar vinculada, a través de la financiación, a operaciones en las
que McCasland habría participado antes de jubilarse, a pesar de que ambos habían trabajado para agencias diferentes. Así, siguieron encontrando supuestas pruebas que probarían que todo esto tiene que ver con ovnis y vida espacial. Mientras algunos creen que estos aliens estarían detrás de las desapariciones, otros combinan con la teoría interna de que ciertos sectores internos del gobierno de los Estados Unidos están detrás de estos casos con el fin de que esta información no salga a la luz. Yo soy de los que creen eso, o sea, es de lo típico que hacen los países, y ya no en los países como tal, sino también en los partidos políticos, de quitarse gente del medio para que no revele secretos. O sea, aquí en España ha sucedido un montón, con el PP, bueno, es que no sé si era de esa época de Aznar, de Rajoy y todos estos, en esa época es que no me acuerdo cuáles son los nombres, pero de una mujer que era alérgica a algún fruto seco, no, algún fruto seco no, ¿a qué era? A al paracetamol o al ibuprofeno, ¿no? Una medicina de estas, ¿no? Así más típica. Y se tomó uno sin querer. ¿Eso cómo va a ser, loco? ¿Eso cómo va a ser? Eso lo- o lo obligaron, o se lo inyectaron de alguna manera o algo para quitársela del medio, obviamente. O sea, no me lo creo yo de esto que no se haya dado cuenta, ¿sabes? Y sobre todo porque al final, en parte son de los mismos perfiles que quieren como alejarse de la política. Porque podrían tener una idea buena de política, ¿no? La suya propia, obviamente, pero al final si ven que en su partido están haciendo las cosas mal para llevárselo calentito y descubre todo eso, al final o lo desvela todo o se lo quita de en medio. Eso es así. No tengo dudas de que algunos de ustedes estarán pensando que todo esto que digo es una estupidez o una locura, pero lo cierto es que el asunto tomó tanta fuerza e impulso que incluso llegó a la Casa Blanca. Verás, a mediados de abril de 2026, durante una conferencia de prensa, la secretaria de prensa Caroline Leavitt fue consultada directamente por estos casos. Su respuesta fue bastante cauta. Reconoció haber visto los reportes, pero admitió que todavía no había hablado con las agencias correspondientes y que de ser cierto sería algo que el gobierno consideraría digno de investigar. I haven't spoken to our relevant agencies about it. I will certainly do that and we'll get you an answer. If true, of course, that's definitely something I think this government and administration would deem worth looking into. So let me do that for you. Thank you. Poco después, ese mismo tema le llegó al propio presidente Donald Trump. Consultado por periodistas, el presidente estadounidense dejó en evidencia su preocupación e indicó que tendrán más información en unos 10 días. Well, I hope it's random, but we're going to know in the next week and a half. I just left a meeting on that subject, so pretty serious stuff. But we're going to be hopefully, I don't know, coincidence, if you whatever you want to call it. But some of them were very important people. Claramente el gobierno estadounidense no sabe bien qué está pasando, pero es posible que presenten una respuesta más completa en los próximos días. De cualquier manera, el hecho de que este asunto haya llegado a la Casa Blanca deja en claro que no es un tema menor para la sociedad estadounidense. Pero, ¿esto significa que estamos sí o sí ante una conspiración internacional o incluso intergaláctica? Bueno, no, la realidad es que no. Empecemos por dejar algo muy en claro. Que varios casos llamativos ocurran en un mismo periodo no significa necesariamente que estén conectados. La correlación no implica causalidad. Eso sucede también, es verdad, en muchos casos criminales que lo he visto yo en series. O sea, también que diréis, hostia, en serie, que esto que lo otro, que es ficticio. Sí, pero puede suceder perfectamente, que era que una persona mataba a dos o tres para disimular en verdad un asesinato. Para que digan, hostia, no tienen nada que ver los tres uno con los otros. Serán al azar, ¿sabes? Cuando en verdad solo querían matar a una persona. Entonces yo creo que puede ir un poquito por ahí. Puede que hayan, ya sea secuestrado, asesinado, como lo queráis llamar, o lo que penséis cada uno, para enmascarar dos o tres, porque de tantos, uno sí me parece extraño, pero tres, cuatro, cinco, seis incluso, y que hayan secuestrado a más, por ejemplo, los secuestrados y los asesinados, es que no sé, es que
es incluso de diferente manera. Es que es muy raro, tío. Es muy raro. Armar una narrativa alrededor de estos hechos, que más allá de similitudes superficiales no tienen muchos puntos de contacto, puede ser simplemente una ilusión de patrón. Cuando uno empieza a analizar los casos en detalle, las diferencias son muy claras. No todos eran científicos, no todos trabajaban en los mismos programas, ni siquiera en las mismas agencias. Algunos desaparecieron en circunstancias poco claras, otros fueron víctimas de homicidios con sospechosos identificados y en varios casos directamente no hay información pública suficiente para determinar qué ocurrió. También hay explicaciones mucho más terrenales en algunos de los casos más citados. Por ejemplo, veamos por un momento con mayor detalle los casos de William Neal McCasland y Mónica Reza. El general McCasland efectivamente desapareció de su casa de forma misteriosa, pero esto no significa que haya sido capturado por aliens o secuestrado por el SFR ruso. De hecho, recientemente se ha hecho pública parte de la grabación de la llamada al 911 que hizo su esposa para denunciar su desaparición. He's a retired Air Force Major General. He's very responsible, but he's also facing some medical issues. Well, we've been seeing a doc for both physical and mental in terms of anxiety, short-term memory loss, lack of sleep. La esposa del general McCasland también aclaró que su esposo había dicho que si su cerebro y su cuerpo seguían deteriorándose de esa manera, no quería seguir viviendo así. Así que considerando esto y el hecho de que McCasland se fue de su casa con una de sus pistolas, aparece otra conclusión, una muy lamentable, pero también bastante más realista que... Pues yo, esto que quiere que os diga, yo no me lo creo, hermano, porque hubiese aparecido el cadáver. Sé que esa es la cosa. Ok, tú te vas al bosque más recóndito del mundo y te pegas un tiro. Ok. Pero es que aparecería el cadáver, restos, de alguna manera. De alguna manera, yo entiendo que animales salvajes se puedan llegar a comer carne, vísceras, etcétera, pero hermano, hueso, ropa, algo, tío, algo. Y es nada, tío. Esto, para mí, es que no me voy a cansar de decirlo, es que es tan raro todo, tío. Pensar que fue secuestrado por ovnis. Algo similar se puede decir de la desaparición de Mónica Reza. La escena de alguien desapareciendo de un momento a otro haciendo senderismo es ciertamente... Esto tiene que ser algún pájaro que pasaba por ahí o algo así, porque hostia, o es un trozo de árbol caído, quemado, es que no sé por raro. inquietante, pero no se puede decir que sea particularmente rara. Si vamos a los números, según el Servicio de Búsqueda y Rescate del Bosque Nacional de Yosemite, se calcula que el número de personas que desaparecen en los parques nacionales estadounidenses anualmente es de más de 4,000 personas. Si bien muchos son posteriormente encontrados, en promedio más de 300 personas mueren en parques nacionales, esto según los datos de mortalidad del Servicio de Parques Nacionales recopilados entre los años 2014 y 2019. Son números preocupantes, pero por otras razones. Lo cierto es que Reza en ese escenario es parte de una estadística bastante grande y compleja. Por supuesto, hay algo misterioso en la conexión entre McCasland y Reza, pero considerando que sus desapariciones se dieron con 6 meses de distancia y la cantidad de gente que se suicida o desaparece en parques nacionales, deja de ser tan reveladora. Ahora, estos son solo 2 casos. ¿Qué hay de los otros? Bueno, supuestamente Melissa Casillas y Anthony Chávez, ambos asociados a Los Álamos, desaparecieron en condiciones muy similares a las de McCasland. Esto es sospechoso, sin dudas. El problema es que cuando uno intenta ir a los datos concretos, la información es extremadamente limitada o directamente inconsistente. Gran parte de lo que circula sobre estos casos proviene de publicaciones en redes, resúmenes virales o compilaciones que replican una y otra vez sin una verificación sólida detrás. Y en ese proceso los detalles se simplifican, se exageran o directamente se inventan, generando la sensación de un patrón mucho más claro de lo que realmente existe. Mientras estos casos no tengan información pública verificable con fuentes claras y confirmadas, es muy difícil construir hipótesis serias. Y ahí es donde la historia empieza a cambiar. Lo que parecía una cadena de eventos conectados empieza a verse más como una mezcla de casos distintos, algunos trágicos, otros confusos, pero no necesariamente relacionados entre sí. Aún así, es un fenómeno a seguir porque de ser verdad estaríamos hablando de uno de los sucesos más impactantes de la historia reciente estadounidense, cuyas consecuencias serían realmente difíciles de medir. La investigación del gobierno estadounidense deberá echar claridad sobre este asunto, y aquí lo sabremos. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes... Buah, chaval. Muy buen vídeo de Armapedia y, hermano, lo dicho, es que es muy raro todo, tío. Es muy raro todo, hermano. Es como, por ejemplo, lo del hombre este, yo no me creo que se haya suicidado. Porque si lo hubiese hecho, es que aparece algo, tío. Aparece algo.
parte del cadáver, porque depende de dónde viva. Por ejemplo, aquí no hay lobos, pero hay jabalíes a puñados. O sea, que tú te quieres suicidar y los jabalíes son unos bichos que se comen de todo, se comen todo. Pero habría, yo que sé, un resto de algo, de sangre, una pistola, bueno, el revólver, que además es su arma reglamentaria. Además de todo, que es su arma reglamentaria. Entonces, que no haya nada de eso me hace pensar otras cosas. La verdad, me hace pensar cositas como que esto tiene que ver el país, yo creo que porque hubiesen descubierto algo o que no tiene por qué ser algo de ovnis, extraterrestres, no estoy diciendo eso, pero algo tipo de corrupción, algún tipo de algo así, ¿no? O que hayan descubierto algo impactante que podría sacudir un poquito el país. Eh, bueno, el país, América en sí, lo hayan hecho desaparecer. Entonces, yo creo que esa posibilidad está ahí. No sé cómo lo veréis vosotros. Aquí abajo en los comentarios os estaré leyendo. Y nada más que decir. Muchas gracias por el vídeo hasta el final. Like, suscribir siempre se agradece. Nos Hey vemos. chavales, estoy aquí en el final del vídeo simplemente para comentaros de que si queréis verme crecer como creador de contenido, lo único que tenéis que hacer son dos cosas: apoyar aquí el canal dando la suscripción y aquí apoyando el vídeo anterior con un me gusta y el comentario. Muchísimas gracias por el apoyo y ver el vídeo hasta el final y nos vemos. Chao, chao.